Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación a hacer algunos comentarios breves sobre esta propuesta, este proyecto piloto, este pilotaje del proyecto de llevar la pedagogía del cuidado a distintas instituciones educativas. Y en primer lugar, haber tenido la fortuna de poder compartir las presentaciones que han hecho dos de los grupos que han estado vinculados a este proyecto. Realmente, cuando uno cruza un informe o un documento con las experiencias concretas que presentan sus protagonistas y sus actores, realmente se hace consciente de la diferencia entre el trabajo conceptual y teórico y todo el trabajo vivencial, experiencial, etcétera, del cual han hecho una muy viva presentación que les han presentado esta mañana, compartido esta mañana su experiencia. Yo quisiera hacer tres comentarios breves en relación con estos dos aspectos, el informe y las presentaciones. En primer lugar, me parece importante, y coincido plenamente, destacar el papel central de los docentes, de los maestros, de los educadores en este ejercicio. Creo que es el punto de partida, es el primer tema que se toca a fondo, se toca en un sentido afectivo, emocional, vivencial, etcétera, pero también se miran otros aspectos del trabajo de los docentes. Pero además, no desvincular la mirada sobre el docente y la transformación de los educadores de todo el contexto institucional donde ellos desarrollan su labor. Creo que las dos experiencias que hemos compartido ahora en la mañana dejan ver claramente cómo se ligan fuertemente el trabajo de los maestros y sus implicaciones para la institución, para los niños, los jóvenes y los efectos educativos y formativos que se ejercen sobre ellos. Me parece, en segundo lugar, que también las experiencias y el informe le dan un papel importante a otros actores educativos. Creo que no solo la relación maestro-estudiante, es el contexto escolar, es la comunidad, es el entorno de la escuela, es la familia, otros actores educativos sobre los cuales descansa una propuesta pedagógica que no le corresponde únicamente al educador o al maestro interpretar, sino articular su trabajo con otras personas. Y en tercer lugar, también me llama mucho la atención en este pilotaje cómo se ha procurado respetar la particularidad de cada institución, cada escuela, cada grupo de maestros, cada contexto, cada grupo de estudiantes tiene sus particularidades y me parece muy interesante que un modelo pedagógico como este pueda perder su rigidez, pueda perder su carácter abstracto y en cierto sentido contextualizarse de maneras diversas en los distintos espacios institucionales donde se ha ido desarrollando. El segundo comentario tiene que ver con algunos supuestos pedagógicos que me parecen muy importantes desde la preocupación de este planteamiento pedagógico por responder de una manera distinta al tema de la calidad de la educación, al tema de transformar la cultura de la escuela y al tema de transformar también el papel del maestro en esa relación. Quisiera destacar, en primer lugar, el enorme peso e importancia que se da al reconocimiento de sentimientos y emociones en el proceso educativo, sobre todo en el papel que el maestro hace sobre su propia identidad, sobre sus tareas y, ligado a ese trabajo sobre emociones, los vínculos afectivos que establece con sus estudiantes. Creo que es un tema importante porque en educación, así tengamos conciencia del papel de los afectos y las emociones, nos cuesta a veces mucho trabajo saber trabajar sobre ello, saberlo incorporar, saberlo llevar a la relación educativa, a la relación con el conocimiento, etcétera. Me parece que es un punto muy importante que además despierta en los niños y jóvenes pertenencia por su institución, interés, y se disminuye la deserción, hay un trabajo de acompañamiento más significativo, etc. En segundo lugar, otro supuesto que quisiera destacar tiene que ver con el trabajo sobre las dimensiones personal, el maestro, y también social, las relaciones de cuidado, de eso hemos hablado, se ha hablado hoy en distintos contextos, que son muy importantes y que se traducen en las relaciones interpersonales. Nada sirve hacer un trabajo personal sobre la formación, sobre la narración de la propia vida, sobre la biografía, etcétera, si ese trabajo no se complementa con una transformación de los vínculos que se establecen
por niños y jóvenes en el proceso educativo. Esa significatividad, esa nueva forma de entender la relación maestro-estudiante permite entender lo significativo que se hace el trabajo que muchas veces puede realizarse en la escuela. En tercer lugar, otro supuesto pedagógico que veo recogido claramente en lo que se ha planteado esta mañana tiene que ver con un elemento transversal fundamental, que es el carácter dialógico de la pedagogía. Aquí, naturalmente, podemos encontrar antecedentes muy ilustres sobre el trabajo freudiano, por ejemplo, sobre la pedagogía, sobre el diálogo, sobre la conversación, sobre darle la palabra al otro, sobre romper el silencio en el aula. Me parece que el carácter dialógico es un tema central en estos planteamientos pedagógicos que permite o invita al maestro a abrir ambientes que propicien la comunicación, que propicien el aula, que respeten los puntos de vista, la diversidad de opiniones, tener como mucho cuidado con la comunicación, tener en cuenta la complejidad de los diálogos, tener en cuenta las diversas narrativas que pueden circular en contextos educativos, incluso, como que veían las experiencias de esta mañana también, poder potenciar la comunicación haciendo uso de estrategias de red, de procesos virtuales. De alguna manera eso también amplía mucho la comunicación más allá de las redes, de los espacios del aula. Creo que el tema dialógico, el tema del lenguaje y la comunicación es fundamental para resignificar el papel del maestro, para resignificar el sentido de una educación que se hace con otros, que se hace significativa y que se potencia mucho cuidando la comunicación en los procesos escolares específicos. En cuarto lugar, también quisiera destacar la preocupación por articular el trabajo con los docentes y toda la mirada sobre lo institucional. Creo que el informe que se ha presentado de este pilotaje muestra unas categorías, preferiré llamarlas así, y no variables, como por ejemplo se mencionan aquí en el informe, categorías a través de las cuales podemos entender cómo la cultura escolar se organiza en elementos muy diversos, cómo hay una serie de elementos que hay que articular, que hay que relacionar, que tienen que ver con los estilos pedagógicos, con el modelo pedagógico, con la comunicación, con el clima de la escuela y del aula. Son realmente modelos interesantes, se habla de esta manera de modelos también, para poder entender un trabajo sobre la escuela, sobre la cultura de la escuela, un tema muy complejo, que propicia una cultura del afecto y también una cultura política, que hace uso de estos elementos tan presentes en la última intervención, temas como el perdón y temas como el de la reconciliación. Dos elementos finales: la importancia que se da al trabajo de la reflexión, pero no una reflexión solitaria, sino una reflexión compartida por toda la comunidad, digamos, escolar. Creo que el trabajo que nos han presentado de la experiencia argentina muestra la importancia de una reflexión colectiva que incide en la gestión, en la organización, en la articulación de esfuerzos, realmente hace posible que las instituciones recojan su misión, identifiquen sus horizontes, sus apuestas, y no sea la tarea de un equipo en particular, de un experto, de unos especialistas, sino que estén de alguna manera compartidos por todos los actores educativos. Y finalmente, el último supuesto que quisiera destacar tiene que ver con un tema central para cualquier planteamiento pedagógico, para cualquier modelo pedagógico, y es que no se quede escrito, sino se convierta en una práctica. ¿Cómo llevar la teoría a la práctica? Creo que nos han dado excelentes ejemplos de una gran riqueza, de una gran creatividad, de un gran compromiso, de quienes nos han ilustrado acá, mostrando que una pedagogía que no se lleva a los espacios concretos, a las relaciones, al aula, al conocimiento, etcétera, pues simplemente se convierte en un modelo más que no anima la vida cotidiana de la. Finalmente, en relación con algunos resultados, me parece importante que en los trabajos que se han mostrado, en el informe que se ha presentado como pilotaje de esta experiencia, quiero valorar mucho, ya lo mencioné antes, la presentación individualizada de los resultados. Una misma pedagogía, un mismo planteamiento, adquiere resonancias distintas por los contextos, los estudiantes, la cultura, las tradiciones, los estilos pedagógicos. Muy interesante, es como un guión que se toca de forma distinta, que tiene distinta musicalidad, porque cada institución y cada grupo humano le da su acento particular. En segundo lugar, la invitación permanente a que el tema del cuidado, digamos, que permee y atraviese toda la realidad escolar. El cuidado, lo veíamos en el ejemplo de los
cuerpo, de la comunicación, de la relación con el otro, etc. Me parece que eso ilustra perfectamente este tema central en la pedagogía. Y finalmente, cómo el asunto de la calidad de la educación adquiere un significado distinto desde diferentes puntos de vista. Estamos desde la educación muy agotados, con tantas invitaciones permanentes a exámenes estandarizados, a pruebas que se tienen que reproducir en las mismas condiciones, así sean distintos espacios, instituciones, grupos, etc. Estamos muy preocupados por el énfasis en pruebas, en medición, en estándares, y se pierde de vista que lo más importante es una escuela que se transforma porque da lugar a la innovación, a la imaginación, a la creatividad y a un compromiso muy decidido de los educadores por hacerlo realidad. Creo que el trabajo de hoy, el primer trabajo, nos ha mostrado, nos ha dado pistas muy interesantes, aún para la universidad, otro contexto escolar distinto, sobre cómo entender una gestión escolar, una gestión académica que trabaja en equipo, que distribuye responsabilidades, que genera democracia, que propicia participación. Hay una idea de gestión allí bien importante que transforma naturalmente la vida escolar. Y en el segundo ejemplo, naturalmente, está la realidad cruda de nuestras instituciones escolares, en sus ámbitos, en sus terrenos aledaños, con violencia, con exclusión, con negación de la niñez, del niño, del joven. Creo que han sido experiencias realmente hermosas, se puede llevar a la práctica un tratamiento pedagógico. Termino entonces agradeciendo la invitación a haber compartido con ustedes algunas reflexiones iniciales. Hay un pilotaje muy importante, seguramente uno podría pensar que se pueda extender, tenemos posibilidades enormes de llevarlo a muchas instituciones, sean o no católicas, etc. También una preocupación secular, ecuménica, abierta, distintas formas de instituciones donde podría transformarse muy fuertemente. Es un paradigma, es un modelo pedagógico en construcción, creo que es muy autocrítico también, con elementos, conceptos interesantes, tradiciones pedagógicas que lo alimentan, un cuidado importante en la investigación, en el diseño cuidadoso. Realmente quiero agradecerles y decirles que como parte de esta universidad, de esta institución, me siento muy agradecido de que se haya podido compartir y se siga compartiendo en nuestro espacio este trabajo de tanto valor y tanta importancia de ustedes como educadores. Muchas gracias.